Buenas tardes, hermanos queridos. Es un gozo para mí saludarlo a través de esta reflexión de la palabra en este día miércoles de oración y testimonio. Eh, Hoy día vamos a estudiar una temática, una reflexión de los tres Elías que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer eh, parte del último capítulo del Antiguo Testamento, específicamente al profeta Malaquías en el capítulo 4, y específicamente vamos a leer los últimos versículos, desde el versículo 5 y 6, y dice así la palabra del Señor. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estas fueron las últimas palabras del profeta Malaquías. Él había estado anunciando el gran día de Jehová, que para aquellos que rechazaron su gracia, su llamado de amor y de misericordia, en el día de la manifestación del Hijo del Hombre, será un día ardiente como un horno. Es triste leer eso, pero eso será el destino final de aquellos que rechazaron la gracia divina. Pero todos los que temieron el nombre del Señor y pusieron en él su fe, nacerá el sol de justicia. Y simbólicamente, dice el profeta, en su sala traerá salvación, y los que han abrazado esta bendita y esta bienaventurada fe, eh, dice que saltarán y se gozarán como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que actúe el Señor para traer ya sus juicios, no solamente resolutivos, sino ejecutivos, sobre todo aquellos que optaron rechazando el camino a la vida y a la salvación en Cristo, simbolizado aquí como el sol de justicia y como aquel que trae a este mundo la salvación de Dios. Antes que venga el día de la manifestación gloriosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la profecía de Malaquías anunciaba que iba a venir Elías a la tierra. ¿A quién se refirió el profeta Malaquías al profetizar esto? ¿Es que acaso el gran profeta Elías, que vivió en los tiempos del rey Acab, donde la nación israelita había apostatado de Dios, habían caído en una profunda e insensata idolatría, en verdad vivían en una abierta apostasía y rebelión contra Dios y su santa ley? En su gran mayoría se habían apartado del Señor, al punto que en algún momento el santo profeta de Dios, Elías, en una de sus oraciones que elevó al Señor, le decía al Señor: yo tengo un vivo celo por ti, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han quebrantado tu ley, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero el Señor lo alentó y le dijo: mira, Elías, no es tan así como tú piensas y sientes. En verdad, yo te voy a demostrar que por lo menos hay 7.000, entre los cientos de miles, entre los millones de personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Bueno, el Señor le dio la oportunidad a Israel de que un hombre como Elías pudiera brillar con el mensaje de Dios para ellos. Y Dios hizo milagros en el cuidado de sus siervos, que buscaron su vida permanentemente, desde el rey Acab hasta su esposa Jezabel. Y el Señor milagrosamente lo sustentó, proveyéndole de pan y agua en circunstancias que la profecía que él había pronunciado sobre Israel por mandato de Dios se estaba cumpliendo. Vino una gran sequía que afectó la naturaleza y los seres vivos, y en verdad el Señor milagrosamente los sustentó allí en el arroyo de Kerit.
y el Señor milagrosamente también mandó a los cuervos que le trajeran pan y carne y lo sustentaron allí. Luego el Señor lo mandó a Sarepta de Sidón, donde había una ancianita temerosa de Dios, muy humilde, muy pobre, que tenía lo último que le quedaba en cuanto a harina para hacer el último pan y un poquito de aceite en la tinaja. Pero el Señor demostró que Él tiene poder para hacer milagros día tras día. Y por mucho tiempo el Señor a través de esa ancianita sustentó a su siervo. Y luego después, cuando Él huyó como un fugitivo por la amenaza de Jezabel, esa mujer impía, esa mujer mala de corazón, en verdad Dios sustentó a su siervo y a través de él manifestó su poder y gloria, manifestó su voluntad, aun cuando fue un hombre que en algunos momentos hasta le pidió en oración y en clamor de alma, le dijo: Señor, mejor que me quites la vida, no tiene sentido que yo siga viviendo. Pero el Señor le demostró que Él quería que Él cumpliera todavía un rol como un mensajero de Él. Y Él dio testimonio del poder de Dios y el Espíritu Santo lo fortaleció, lo reanimó y a través de Él se hicieron grandes manifestaciones de la gracia, del poder y de la misericordia del Señor para con sus hijos. Y este gran hombre, es cierto que fue llamado a enfrentar la brutal y cruel idolatría que conduce al hombre a separarse más y más de la fuente de vida, es tomado como un símbolo de otro hombre que iba a ser tan grande como él. Y el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, se refirió a este varón, a quien sin duda el profeta Malaquías anunciaba por el Espíritu Santo. Más o menos a la mitad del ministerio público terrenal de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos 3 de los evangelios sinópticos mencionan el milagro de la transfiguración de Cristo allí en el llamado Monte de la Transfiguración. Dice que él en un día determinado le pidió a 6 de sus discípulos, o a 3 de sus discípulos, perdón, que lo acompañaran a subir un cerro alto, y los otros 9 quedaron allí en un valle, mandatados por el Señor para que atendieran a la gente que buscaba hablar con Cristo. Y estando ellos allí en el cerro, en la parte alta, la Biblia da testimonio de que ocurrió un hecho milagroso. El Señor se transfiguró delante de estos 3 discípulos. Eran específicamente Pedro, Santiago y Juan. Y en verdad resplandeció, dice, su rostro como el sol, y los vestidos del Señor Jesús se hicieron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor Jesús. Y estando allí en esa escena gloriosa, dice que Pedro se acercó al Señor Jesús y le dijo: Maestro, sería bueno que aquí hagamos 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Y cuando se iba acercando Pedro a Jesús y hablándole estas palabras, una luz cubrió a Cristo tan resplandeciente que ellos no podían mirar la gloriosa escena. Y escucharon una voz retumbante, fuerte y gloriosa, que decía de parte de Dios mismo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y al oír esto, los discípulos, dice que se cubrieron con sus rostros y tuvieron gran temor. Pero luego, súbitamente, esa escena gloriosa que contemplaron los ojos de Pedro, de Santiago y de Juan, a Cristo transfigurado, con la gloria que tenía en la eternidad junto al Padre, y también vieron en persona a Elías y a Moisés, que descendieron de los cielos para hablar con el Hijo de Dios. Y terminó esa escena gloriosa. Los escritores bíblicos no especifican si fue una visión directa, una escena en directo que ellos vieron, o vieron una visión así como los profetas. Pero de cualquier manera, lo claro es que cuando descendieron del monte, la pregunta lógica de Pedro, de Santiago y Juan fue aprovechar de preguntarle a Cristo: Maestro,
El profeta Malaquías, y así dicen los escribas, que es necesario que antes que venga el Hijo del Hombre, debe venir Elías primero. Y el Señor le dijo, así es, los Elías debe venir, pero yo les digo que en verdad Elías ya vino, ¿ya? Y cuando él venga, le dijo, va a restaurar todas las cosas. Pero yo le quiero decir en esta hora que el hijo de Elías ya vino. Y cuando le dio el Señor Jesús las características del que vino a semejanza de Elías, dice que los discípulos entendieron que Jesús se había referido a Juan el Bautista. Y efectivamente así fue, porque incluso el ángel Gabriel le dijo a Zacarías, ¿cierto?, el padre de Juan el Bautista, que él iba a ir, es decir, Juan el Bautista, delante de los hijos de Israel con el espíritu y con el poder de Elías. Y mis hermanos, el ministerio de Juan el Bautista fue simplemente maravilloso. Él fue el precursor de Cristo. Fue un hombre, así como Elías en los tiempos del rey Acab, Juan el Bautista en los días de Cristo fue una verdadera luz en medio de las tinieblas, una verdadera antorcha que ardía y alumbraba y que mucha gente se quiso regocijar en esa luz. Y él, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del cielo, proclamó un mensaje poderoso, llamando a la generación de sus días al arrepentimiento, a reconocer al Mesías prometido, enviado por Dios mismo para salvar a Israel y por medio de él también al mundo. Y hermanos, la predicación de Juan el Bautista indudablemente fue poderosa. Los evangelios dan testimonio que la gente, cuando Juan el Bautista, el llamado profeta o hombre del desierto, vino a hablar, ¿cierto?, sobre el reino de Dios, la gente acudió en masa, es decir, en cientos de miles y miles de personas para oír a este gran y extraño predicador. Pero hablaba con el poder del cielo y la gente le oyó. Y como tenía la autoridad de Dios, él podía, como ministro de Dios, bautizar. Y muchos fueron bautizados para el arrepentimiento. Y en verdad allí en las aguas del Jordán, cientos y cientos y miles de personas se bautizaron en el bautismo del arrepentimiento que el Señor le mandató a su siervo Juan. Cuando él predicaba y bautizaba, y como era un hombre tan elocuente, tan poderoso en su predicación y tan valiente, mucha gente, especialmente dirigentes, vinieron a entrevistarse con él y a preguntarle derechamente, ¿eres tú el Cristo, Maestro Juan? ¿Tú eres el prometido? Y él con humildad tenía que decir, no, yo no soy el Mesías, por favor. Yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de su sandalia, de su calzado. Yo bautizo, en verdad, con agua para arrepentimiento, como me mandó nuestro Dios. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cordero de Dios, ¿verdad? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y él preparó el camino para que Jesús fuera conocido, para que el pueblo de Israel, ¿cierto?, estuviera preparado para que cuando apareciera Cristo ellos le reconocieran. Sin embargo, tristemente, aun cuando Juan cumplió ese tan poderoso ministerio como predicador, como testigo, como enviado de Dios, en general el pueblo no atendió su llamado. Sin embargo, el mensaje de Dios, el mensaje del reino del Señor, la obra como precursor de Cristo, lo hizo eficientemente. Mucho podríamos decir de Juan el Bautista, mucho. En verdad fue un portavoz de Dios. En algún momento el Señor Jesús se refirió a su siervo como un hombre entre los más grandes que ha pisado esta tierra. Dice que
en el capítulo 11 de Mateo que Juan fue finalmente encarcelado por causa de predicar el mensaje, y la predicación en sí denunciaba el pecado de las autoridades de los judíos, entre ellos el rey Herodes. Finalmente, cierto, fue a dar a la cárcel. Y estando en esa inactividad, podríamos decir, en cuanto a poder predicarle a las masas, cierto, a mucha gente, el enemigo quiso sembrar la duda en su mente y en su corazón. Y allí llamó a dos de sus amigos que vinieron a él para verlo y hablaron con él: Maestro Juan, hemos venido a verte. Y él le dijo: mis amigos, yo les quiero pedir un favor muy grande. He estado escuchando sobre los hechos de Jesús de Nazaret. Vayan por favor a preguntarle si era él el que había de venir o esperaremos a otro. Y les hizo ese pedido, ese favor. Jesús se encontraba hacia el norte respecto del lugar donde Herodes había encarcelado a Juan. Pero ellos fueron en obediencia al pedido y al mandato de su maestro Juan. Y fueron, y después de algunos días volvieron a él y le dijeron esto: Maestro Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Bienaventurado, dijo el Señor, el que no haya tropiezo en mí. Y ahora el Señor le hizo una pregunta a ellos: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué una caña sacudida por el viento? Es la pregunta que el Señor le hace ahora a los discípulos, porque le empezó a contar de la vida y de la obra, del trabajo, del ministerio que había cumplido Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿A una caña que sacudía el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestidura delicada? Y aquí que los que tienen vestidura delicada en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: y aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará el camino delante de él. Y dijo el Señor: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes son los que lo arrebatan. Hermanos queridos, aquí el Señor se refirió a la grandeza de un hombre que fue humilde, que fue un instrumento del Espíritu, un hombre en el cual Dios pudo dar testimonio y hablar un mensaje de llamado al arrepentimiento a mucha gente, a miles de personas, y a bautizar a mucha gente que estuvo dispuesto a responder a ese llamado. Pero, hermanos, tristemente el enemigo actuó a través de el rey Herodes y de su señora, en verdad era señora de su hermano, instigado por su madre, llena de odiosidades, y sentida porque Juan el Bautista también se refirió al indigno ejemplo del rey Herodes, porque él estaba abiertamente en pecado a la vista de Dios. Y ustedes saben, hermanos, que finalmente este gran hombre de Dios, que fue incluso más que profeta, que como el Señor lo dijo, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista entre los nacidos de mujer. Este hombre, finalmente, allí en la cárcel, ¿cierto? Aunque en algún momento dio lugar a la duda, pero el Señor fortaleció a su siervo, lo reconfortó, lo consoló, y en su gracia el Señor completó su obra plena en él. Y él, lleno de paz y resignado a aceptar la voluntad de Dios, el impío rey Herodes ordenó, bajo juramento y bajo presión satánica, que él fuera decapitado. Se le cortó la cabeza, y así terminó este gran paladín de la verdad,
este gran ministro del Evangelio, que tuvo el privilegio, entre otras cosas, de bautizar en persona al Hijo de Dios, al único ser que no necesitaba ser bautizado, pero Juan tuvo el privilegio de bautizarlo, porque así convenía, le dijo el Señor, que se cumpliera lo que estaba escrito. Mis hermanos y hermanas, el Espíritu de Profecía dice que en el tiempo del fin será enviado otro Elías, tan grande como Elías en cuanto al ministerio que debe cumplir, al testimonio que debe dar, tan grande como Juan el Bautista, que fue el precursor de la primera venida de Cristo. Este segundo Elías que ha de venir antes de la segunda venida de Cristo, mis hermanos, se refiere a los discípulos fieles del tiempo del fin, que están llamados a vivir una vida consagrada y de servicio al Señor y a su santa obra, para comunicar el mensaje que debe ser dado como verdad presente al mundo, que necesita conocer las grandes verdades que anuncian el Evangelio de la gracia de Dios, y por otro lado, el fin de la historia del pecado y la pronta venida del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores, de la pronta venida del Hijo del Hombre, que vendrá a la tierra a buscar a sus escogidos, entre los cuales, por cierto, todos nosotros queremos estar. Pero antes de ver la manifestación de Cristo en gloria viniendo a buscar a los suyos, el Señor quiere usar a los hijos de su pueblo, a los integrantes de su iglesia, a su remanente en este tiempo final de la historia, para que cumplamos un ministerio fiel de testimonio y de servicio, así como Elías en tiempos difíciles, así como Juan en tiempos prohibitivos. Uno, el Señor lo llevó a los cielos y ya disfruta los goces eternos de la infinita eternidad, el profeta Elías. El otro, segundo Elías, Juan el Bautista, fue decapitado, pero sin duda que lo veremos en la resurrección de los justos. El Elías final que te representa gloriosamente, misericordiosamente, bondadosamente a nosotros, que podamos cumplir tan grande responsabilidad como integrante de su iglesia en el tiempo del fin, y que podamos comunicar el mensaje bíblico de Dios para este tiempo de tanta confusión y de tanta necesidad que tiene nuestro mundo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Santo Espíritu sea sobre nosotros para que nosotros podamos cumplir el rol del profeta Elías, de Juan el Bautista, pero en el contexto del mundo actual, preparando un pueblo para la venida del Señor, cuidando al pueblo que somos nosotros mismos, pero ayudando que otros también conozcan esta bendita verdad para que conozcan al buen Jesús y vengan a la fuente de vida mientras la puerta de la gracia permanece abierta. Que Dios nos bendiga para que podamos cumplir tan sagrada misión. Lo pido al Señor, y que el Señor te bendiga ahora y para siempre. Amén.